Constantino. ¿Qué huele? Pound por pound. Aquí estamos con Mike Okamura. Mike, eres el chef de Saúl Canelo Álvarez, el libra por libra, la estrella del boxeo. Háblame de eso. Para empezar, háblame un poquito de ti. Bueno, gracias por la entrevista, Constantino. Pues yo soy de Sonora, de la capital de Hermosillo, y pues muy agradecido y orgulloso de formar parte del mejor equipo de boxeo del mundo, ¿no? Y no sé, ¿qué quieres saber? Y en el campamento de un peleador así, que tiene que estar preparado al 100%, sí. ¿Cuáles son las comidas, por ejemplo, que le preparas? Pues mira, primero es mucha responsabilidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un trabajo muy fácil porque estamos trabajando con, pues como siempre se ha dicho, el mejor peleador del mundo o ahorita, y es un peleador muy disciplinado, un peleador ya hecho, que él sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer en el gimnasio, sabe lo que tiene que hacer en sus peleas, y obviamente sabe lo que tiene que hacer con su cuerpo. Entonces, y háblanos de la experiencia también que tú tienes como chef. Pues yo tengo más o menos 10 años trabajando en lo que es la comida, en restaurantes, bares, y poco a poco hemos ido avanzando, absorbiendo todo lo que se puede, lo bueno y lo malo del negocio y de esto y de la alimentación sana también. Y háblanos de los tipos de comidas que puedes cocinar. Prácticamente me gusta pues hacer todo, ¿no? Hacer todo. Lo que no domino puedo empezar a estudiarlo y empezar a ver mis maneras, porque no es lo mismo leerlo y hacerlo que te enseñe, por decir una comida italiana, no es lo mismo hacerlo de un libro a que me enseñe una persona italiana, ¿no? Pero trato siempre de hacerlo lo mejor que se puede. Y obviamente con mi chispa, ¿no? Con mi estilo. Con tu sí. Flavor. Ajá. Antes de trabajar con Saúl, trabajaste con Oscar Valdez, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues somos muy amigos. Lo conozco más o menos hace unos 8 años. Gracias a mi esposa es una de sus mejores amigas, o se puede decir que la única mujer, ¿no? Su mejor amiga. Lo conoce desde que debutó, bueno, antes de que debutara, más bien desde los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos. Y total, pues nos presentamos, nos hicimos muy buenos amigos y pasó el tiempo, seguíamos viendo como amigos hasta que una vez me dijo, oye, quiero ver si existe la posibilidad de que puedas trabajar conmigo. Y en el 2018 empezamos en su campamento contra Scott Quick, y pues desgraciadamente pasó lo que todo el mundo sabemos, lo que le pasó con el tema de su quijada. Tuvimos que parar y afortunadamente vinimos a caer, bueno, yo atrás de él, en el mejor equipo boxístico del mundo. Y así es como conocí yo a Eddie Reynoso. Primero conocí al profe Eddie Reynoso, y él solo, de hecho, entre Oscar Valdez y Eddie negociaron lo mío con Canelo, yo sin saber, o sea, ellos me dijeron, un día me dijo Eddie, mañana empiezas a las 8 de la mañana con Canelo, te quiere conocer y todo eso, y así empezamos. Y si no es una molestia, háblanos de eso, ¿cómo fue la primera vez que se conocieron? Obviamente un poquito de nervios, ¿no? Claro, ellos ya me habían dicho, ¿no? Canelo es una persona seria, y como todas las personas, todos somos con alguien que no conocemos, pues somos un poco más reservados. Más tímidos. Sí, más tímidos, más cerrados, pues se puede decir así. Pero no, desde el principio, o sea, a mí me gusta que sean directos conmigo, y yo creo que el carácter de Canelo, de Saúl, se empató o se hizo química pues con el mío, porque a mí me dice, yo quiero así y yo lo voy a hacer así, y es lo que a mí me gusta también. Cuando me equivoco también, que me digan, oye, te equivocaste, a lo mejor está salado, a lo mejor está o no está dulce, o no tiene sabor, perdón. Y todo eso es yo creo que lo que nos ha ayudado, y siempre con mucho respeto hacia él, a su familia, y pues siempre tratando de dar lo mejor de mí, porque pues él es, vuelvo a repetir, es el número 1 y necesitamos comportarnos todos a la altura.
Pues sí, claro que es el número uno, Sí. y si el número uno chef lo está atendiendo, es por gracias, algo, ¿no? Muchas gracias. Háblanos, ¿cuáles son una de las comidas que le gusta mucho al Saúl? A Canelo, pues Canelo, la base de su alimentación son ensaladas y comida del mar, o sea, alimentos, proteína del mar, ¿no? Que son pescados. Pescados. Y lo hacemos de todas las maneras que se me ocurran, o a veces, pues, por ejemplo, esta última vez me tocó estar de corrido, estuvimos en la preparación contra Gildirín, y luego una semana de casi descanso, se puede decir, y luego empezamos contra la de Saunders. Entonces prácticamente estuvimos 3 meses cocinando pescado, comiendo pescado, y a veces decía yo, ¿ahora qué hago, no? Sí. ¿Ahora qué hago? Pero pues gracias a Dios siempre nunca tuve una negativa pues de su lado, siempre le gustó todo, y la confianza, ¿no? Porque es difícil también entrar en confianza, y gracias a Dios yo siento que él la tiene hacia mí. Sí, y él ya no es, antes era de que, oye, quiero comer esto o lo otro, ¿no? Ahora él me dice, ¿qué vas a cocinar? O sea, y eso es muy satisfactorio para mí, porque estamos hablando de otro nivel de confianza también. Eso dice que te da mucha confianza en tu comida. Así es, para hacer mis cosas, para terminar de desarrollarme también, porque es un reto. Y también, obvio, no nada más eres chef, porque para ser chef tienes que ser un artista también para conocer los sabores y todo eso, ¿no? Pues mira, artista no lo sé, no quiero caer en eso, pero una vez un buen amigo me dijo que el paladar, educar el paladar es como un deporte, pues. Tienes que practicar y practicar, o sea, comer y probar de aquí, de allá, cosas raras, aunque no se vea bien, hay que comerlo, conocer los sabores de todo, y eso te ayuda a saber más o menos cómo fusionar las cosas. ¿Y cuándo fue que te enamoraste de cocinando? Pues siempre yo me acuerdo porque por cuestiones de la vida, mi mamá siempre estaba trabajando, pues mi papá pues siempre estuvo fuera, mi mamá siempre estaba trabajando, yo me crié con mi abuela, con mi nana, que le decimos en el norte sí le decimos nana, y siempre la veía en la cocina y yo siempre estaba con ella, hacía tortillas, hacía todo clase de preparaciones, de ahí, ¿no? De la zona del norte de México, de Sonora. Y siempre me gustó, a lo mejor yo no me había dado cuenta, pero ya tenía un paladar, se puede decir educado, porque hay cosas que pruebo yo, y todavía hace 15 años falleció más o menos, o más, y todavía digo, esto no lo hacía así mi nana o algo así, ¿no? O mi nana lo hubiera hecho así, o el de mi nana sabía diferente. Y entonces siempre me gustó, mi abuelo me decía, oye, tú tienes que poner al menos un carrito de hot dogs o algo, mis tíos también y todo. Porque le encantaban tu comida, pues. Sí, veían que me gustaba mucho, pues ayudaba a picar la verdura y todo. A lo mejor yo no hacía las preparaciones, pero yo ayudaba a tener listas las verduras y todo eso. Y una vez estaba trabajando y vi que quedaban como 2 días o 3 días para una admisión en una escuela de gastronomía, y fui, pregunté y hice un examen y me admitieron, me aceptaron, y de ahí empecé. Y desde ahí ya nunca volviste. Ya no dejé de cocinar, pues. ¿Y ya tienes cuántos años haciendo esto? Más o menos, yo en restaurantes y todo eso como de los 17, 18 años, ¿no? ¿Y ahora en la años? atención al cliente. Ahorita tengo 31 años. Pero ya graduado de chef, más o menos a los 22, a los 23 años me gradué. ¿Y qué tan, a veces se nos olvida qué tan lejos hemos llegado, qué tan orgulloso estás de ti mismo, mira, dónde has llegado? Porque ayer me hablaste de muchas cosas que te pasaron, y cómo sufriste, cómo batallaste, no, como todos en la vida, ¿no? Pero... Sí, todos tenemos altibajos, y es muy importante, a veces es necesario tener esos golpes de la vida, porque como te decía, a mi edad, hace, no sé, 7 años creo que fue, a mi edad, 7 años, el dinero que ganaba en ese momento, el puesto que tenía en ese momento, la magnitud de ese restaurante en el estado, o sea, no había otro como yo. Quiero pensar que en ese momento no había otro como yo. Y eso, pierdes el piso, pues.
pierdes el piso, y sí, lo perdí un poquito, y yo creo que me despegué del piso medio centímetro y la caída fue muy dura. Fue muy dura, y de ahí, como te decía ayer, tardé como unos 6 meses o más en aceptarlo, o sea, en una depresión laboral, se puede decir, de trabajo, que nunca se la conté a nadie, ni siquiera a mi esposa, a nadie, y me quedé callado, y el momento que yo decido aceptar que fracasé y tengo que volver a empezar, toda mi vida volvió a cambiar. Otra vez, paso a pasito, y como es todo el tiempo, aunque estés arriba, no sé, yo no considero que estoy arriba. Sí entiendo que estoy con los mejores y entiendo que tengo mucha responsabilidad, pero también debo entender que hace unos años tuve un fracaso por pensar diferente. Entonces trato de vivir las cosas día a día, y no perderme en eso, pues no pensar tanto en eso, porque te puedes volver a equivocar, y es lo que yo no quiero. ¿Y qué consejo le das a los chavos que también se enamoran de cocinar, o tal vez tienen sueño de ser un chef, así como tú? Pues esto es una forma de vida. Si alguien va a estudiar gastronomía por estudiar algo, por darle un motivo a sus papás para que piensen que están esforzándose por algo y no lo van a hacer de corazón, mejor que no lo hagan, no pierdan el tiempo, y que busquen su verdadera vocación. Pero a los que de verdad lo hacen de corazón y todo, que nadie les ponga límites, los límites nos los ponemos nosotros, y nadie les puede decir, ni nos puede decir que no podemos. Esa frase está prohibida, el no puedo está prohibida, debería estar prohibida en la vida de todos, y tenerlo todo muy claro, pues no nomás a los chefs, sino que a todo mundo. Nunca hay que decir que no se puede, nunca. Un último mensaje, todavía no he tratado tu comida, pero siempre que lo veo me da un chingo de hambre. Algún día, ya falta, cada vez es menos, pues falta menos para que pase eso. Pero todos me dicen que está bien rico, ¿eh? Sí, todos. Sí, hemos platicado Eddie y yo de a lo mejor montar una cocina en el gimnasio. Ahí estaría bien, pero también es mucha ¿cómo se dice? Tentación para el peleador, ¿no? Para el que está entrenando, porque a lo mejor voy a hablar por los que yo conozco, que son Canelo, Oscar. Ellos sí saben de disciplina. No digo que los demás no sepan, sino que yo no he trabajado con ellos, yo no sé la fuerza de voluntad que tienen, entonces también es un poco difícil para ellos. Sí, la tentación. Cada proceso de cada peleador es diferente, y cada mentalidad es diferente. Entonces, ¿Y cómo se siente de ser parte de la historia de un boxeador que, como dijo Chávez, hasta el mejor boxeador que ha brindado en México en la historia? Yo estoy muy orgulloso, satisfecho también. Satisfecho cuando hacemos una retroalimentación como lo que platicábamos ahorita, de dónde estábamos, lo que pasamos y ahorita dónde estoy también. Es mucho orgullo, satisfacción, y la responsabilidad también. Hay que aplicarle la seriedad que se merecen a cada cosa, y esto no es para menos, pues estoy vuelvo a repetir, en el mejor equipo del mundo, con los mejores del mundo, y hay que hacerlo. ¿Y qué te dice tu esposa? ¿Qué tan orgullosa está ella de ti? Nunca me deja de repetir que soy el mejor del mundo, que soy el mejor del universo. Mi mamá también, mis suegros, somos muy apegados a mis suegros. Prácticamente vivimos con ellos, ¿no? Siempre estamos ahí, casi todos los días nos vemos, pero es muy bonito, pues, sentir todo ese apoyo, el orgullo que ellos sienten, y es lo que a mí me llena. En general, pues casi al 100% es lo que a mí me da esa satisfacción, o sea, ver a alguien cercano a mí que esa satisfacción o ese orgullo que le da platicar de mí, es lo bonito, es lo que siento, porque a fin de cuentas, pues lo hago por mí, obviamente, pero ya tengo mi familia, y tengo que ver por ellos, y también ellos pasan a primer término y yo paso a segundo. También lo haces con mucho amor. Claro. Un último mensaje, Mike. Pues muchas gracias, Tino, por el espacio, por la oportunidad de la entrevista. A todos también, a Eddie, a Canelo, muchas gracias
la oportunidad, por la confianza. Y por mi parte está que yo siempre voy a dar mi 100%, o sea, siempre, siempre. Y como dicen ellos, la lealtad es muy valiosa en este equipo y aquí no va a ser la excepción esta vez, pues. Y ojalá un día, si abres tu meal preps, yo con mucho gusto ahí te compro cada mes. Claro, ya está en planes. Okay. Ya está en planes y quiero hacer eso. Tengo un amigo ahí en Hermosillo que quiero hacerlo junto con él porque él es el nutriólogo. Muchas veces me confunden con eso, que piensan que yo soy nutriólogo. No, yo no soy nutriólogo. Yo sé porque en la escuela te dan unas bases demasiado básicas de la nutrición, pero lo poco que me enseñaron en la escuela y lo poco que se lee y también en el sistema que ellos ya tenían adaptado los peleadores, como lo hacían antes, prácticamente pues lo hacemos así, pero yo no soy el especialista en nutrición. Okay. A mí dame comida y yo te la hago lo mejor que pueda y lo más sano que se pueda. Okay. Muchas gracias, Mike. ¿Un mensaje? Muchas gracias por todo. Ok, gracias. Mike. ¿Y dónde te podemos seguir si la gente te quiere seguir? Mi Instagram es Mike Okamura 1. Okay. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia. No boxing, no life. Let's go.